La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazone. El faraón ya se fue. Abrí la canilla. La necesidad es la madre del poder. Siempre que existe una necesidad, sea esta real o una fantasía instalada por el ingenio de un hombre, se creará el espacio para que alguien capaz de satisfacer esa necesidad tenga poder. Esta máxima es fácil de descubrir, no tan solo en la historia, sino también en nuestras vidas cotidianas. Cada hombre respecto a los demás es capaz de encarnar al poder. Se erige por un periodo de tiempo que dependerá de las circunstancias y también de su habilidad y falta de escrúpulos en el factor necesario e incluso imprescindible para solucionar un problema. Estas necesidades pueden tener distintas naturalezas, pueden ser reales o ficticias. En el primero de los casos, el hombre más hábil de un grupo o una comunidad, un cazador exitoso, un individuo capaz de descubrir un método práctico para resolver una cuestión que importe a la comunidad, por ejemplo, se convierte naturalmente en el líder. Existe por parte del resto de los individuos del grupo una natural aceptación de ese liderazgo que beneficia a la comunidad, y mientras el éxito exista o no surge un individuo que demuestre en los hechos una habilidad mayor, el poder será conservado en las mismas manos. En el segundo de los casos, en el plano de las necesidades ficticias o abstractas, las virtudes de quien las resuelve tienen más que ver con la astucia y la falta de escrúpulos que con el valor físico o la habilidad manual. Estos individuos, hábiles en el manejo de las palabras y los símbolos, capaces de impactar en la imaginación de los demás, construyen en torno de un problema que aún no ha sido resuelto por la habilidad de ninguno de los miembros de la comunidad, una solución mística. Estas soluciones, ligadas todas a la magia o a lo esotérico, explotan la necesidad de los hombres de obtener respuestas, manipulan el afán humano de entender lo que aún resulta inexplicable. Estas soluciones tienen atractivo, siempre que satisfagan a la imaginación y que se presenten convenientemente enmascaradas con un disfraz de lo oculto. El estudio de las primeras civilizaciones humanas muestra esta dicotomía básica entre los líderes que dan respuestas en el plano de lo material, técnico o militar, y aquellos que basan su poder e influencia en el plano de lo abstracto, utilizando para ello el mito. En nuestro cuento de hoy, de la sonrisa de Calígula, nos ocuparemos de estos últimos, siempre más interesantes y que, con una alta dosis de imaginación, falta de escrúpulos y confiando en la necesidad y credulidad ajenas, erigieron respuestas que, consolidadas a lo largo de los años, con la firme argamasa de la tradición y lo secreto, demostraron ser mucho más convincentes y duraderas que las soluciones surgidas de la realidad. Entre el quinto y el cuarto milenio antes de Cristo, pueblos nómadas del norte de África se asentaron a orillas del río Nilo. Caudal fecundo, que fue el origen de la civilización egipcia y que permitió que estos pueblos, ya sedentarios, erigieran una civilización perdurable. En su necesidad de aprovechar con mayor eficiencia las zonas fecundas a orillas del río, se desarrolló una organización social en torno a la agricultura de regadío. Era imprescindible controlar los periódicos desbordes del río, crecidas que derramaban en sus orillas el precioso limo capaz de fecundar las tierras. Para ello, la naciente organización social desarrolló un hábil sistema de canalización que aprovechaba al máximo estas oleadas de fecundidad. Pasado este periodo de crecidas, surgía un nuevo problema. Los límites entre las tierras de los particulares quedaban borrados, inconveniente que generaba dentro de la comunidad innumerables conflictos. De esta necesidad surgió una solución que enancó en el poder a un grupo de individuos hábiles capaces de resolver el problema. Los agrimensores, personajes que, mediante una serie de cálculos que dieron origen a las matemáticas, pudieron recomponer los límites entre las tierras y que gracias a esta capacidad fueron considerados por la comunidad como sus líderes. Se cree que este fue el origen del poder de los primeros faraones. Gobernantes que, poseedores de estos misterios matemáticos ocultos, fueron considerados, además, como dioses. En las primeras dinastías del imperio antiguo egipcio, el faraón, líder militar, político y dios encarnado, era la cabeza indiscutida del poder, y la clase sacerdotal era considerada una más entre tantas que conformaban la burocracia estatal, dedicados sencillamente a ejecutar los rituales esotéricos para honrar la figura del dios faraón. La evolución política de Egipto, la unificación de los dos reinos, el del Bajo Egipto y el del Alto Egipto, la aparición de pueblos nómadas hostiles que obligaron al desarrollo de un poder militar y a la división del país en gran cantidad de regiones, llamadas nomos, gobernadas por funcionarios dependientes de la corte,
generaron un desgaste del poder faraónico que concluyó en una decadencia de su poder divino. Ya en los inicios de la quinta dinastía, 2500 a.C., se muestra un cambio radical en esta construcción de poder. El faraón ya no era considerado un dios encarnado, sino tan solo el hijo del dios Ra. Esta especie de degradación religiosa fue el producto del crecimiento del poder de la casta sacerdotal. El faraón ya no era un dios, sino un representante del dios, figura que podía equilibrarse con la de los sacerdotes del culto, que también eran considerados como representantes de los dioses. Egipto, como ya hemos apuntado, estaba dividido en regiones. Cada una de estas regiones era gobernada por un funcionario que, aprovechando los momentos de debilidad del poder central, intentaba erigir un poder local independiente. Estos manejos políticos debían ser legitimados, y es allí en donde aparecían los sacerdotes de los dioses locales. Egipto poseía tantos dioses como regiones. Cada nomo poseía una divinidad local que ascendía o descendía en las preferencias de la comunidad, dependiendo del poder que esa región tuviese en el conjunto del imperio egipcio. El éxito político que llevaba a un antiguo funcionario a destronar al anterior faraón catapultaba al dios de su nomo al centro de la escena religiosa en Egipto. El dios y sus sacerdotes legitimaban el golpe de estado del nuevo mandón, y el nuevo mandón erigía templos en honor al dios que lo había elegido como faraón y lo colmaba de ofrendas. Así, los templos recibían tierras y esclavos, incluso el pago directo de impuestos debidos a la corona en sus propias arcas, capital que, acumulado, convirtió a la clase sacerdotal en la más poderosa de Egipto. Buena parte de la decadencia de las distintas dinastías, los períodos oscuros en los cuales Egipto era conquistado por pueblos extranjeros, se explican por la tensión permanente entre un poder centralizado, que pretendía un Estado sólido, y los intentos por parte de funcionarios y sacerdotes ambiciosos de construir su propio poder, atomizando así el Estado egipcio. Esta dinámica de poder se vio reflejada en la propia mitología egipcia. Al contrario de lo que ocurría en Sumer y lo que posteriormente se observó con las divinidades griegas, los dioses egipcios no poseían identidades y atributos inmutables. Dependiendo de las necesidades políticas, el poder, los atributos e incluso las identidades de estos dioses mutaban en beneficio del poder establecido o por establecerse. Para concluir nuestro artículo, relataremos una historia que forma parte del conjunto de relatos literarios míticos de la antigua civilización egipcia y que muestra cómo los sacerdotes sabían explotar las necesidades y convertirlas en poder. La leyenda de los 7 años de hambre fue grabada en caracteres jeroglíficos sobre un bloque de granito en la pequeña isla de Sehali, situada junto a la primera catarata del río Nilo. Esta inscripción de la época tolemaica cuenta una historia que se sitúa mucho antes, en tiempos de las primeras dinastías, y cuenta el hambre y miseria producida en el país cuando las aguas del río Nilo dejaron de salirse de su cauce por 7 años seguidos. El faraón de la historia, atribulado por la miseria de su reino, mandó a llamar a su corte al gobernador de Nubia, personaje que residía en la isla Elefantina. El gobernador, que de lerdo no tenía nada, ayudó al faraón a consultar los libros sagrados de los templos y descubrió que, gran casualidad, las fuentes del Nilo nacían justito entre 2 rocas de la isla de Elefantina y que el dios protector del nacimiento de sus aguas era un tal Gnum. El faraón preguntó cómo podía traerse los favores del dios, y el gobernador sugirió que tal vez sería útil llevar ofrendas a los sacerdotes del templo del dios. Sin dudar, el faraón se dirigió al templo cargado de regalos, y allí el dios se le apareció, reprochándole que su culto estaba olvidado, y prometiéndole, si no volvían a olvidarse de él, que el cauce del río sería abundante, y que nunca más ocurriría una desgracia como la que estaban viviendo. Contentísimo, el faraón prometió a su vez numerosas ofrendas y ordenó que todos los campesinos, pescadores y cazadores del lugar pagasen sus impuestos ya no al Estado, sino al templo. Heréticos y malsanamente suspicaces, no podemos dejar de reaccionar frente a esta historia con un encabritado movimiento ascendente de nuestra ceja derecha, signo universalmente consagrado a la descripción facial del descreimiento más contundente. Imaginamos además al gobernador de Elefantina y de los sacerdotes del templo muertos de risa, mientras abrían la canillita escondida detrás de una piedra para dejar que el agua del río Nilo fluyera nuevamente con abundancia.